Los terremotos y sismos. Los terremotos, sismos, temblores de la tierra son reajustes de la corteza terrestre causados por los movimientos de grandes fragmentos. Por sí mismos, son fenómenos naturales que en casos excepcionales nos afectan. Sus consecuencias son catástrofes, caída de construcciones, incendio de ciudades, avalanchas y tsunamis. Aunque todos los días se registra una buena cantidad de terremotos en el mundo, la inmensa mayoría son de poca magnitud. Sin embargo, se suelen producir 2 o 3 terremotos de gran magnitud cada año, con consecuencias imprevisibles. En 1920, la magnitud fue de 8.5 en China, en la ciudad de Kansanmu. Las víctimas fatales fueron de 180.000. En 1927 la magnitud fue de 8.3 en China, en la ciudad de Xining. Las víctimas fatales fueron 200.000. En 1976 la magnitud fue de 8.2 en China, Tanman. Las víctimas fatales fueron 240.000. En 1923 la magnitud fue de 8.2 en Japón, en la ciudad de Yokohama. Las víctimas fatales fueron de 143.000. Las placas de la corteza terrestre están sometidas a tensiones. En la zona de roce falla. La tensión es muy alta y a veces supera a la fuerza de sujeción entre las placas. Entonces, las placas se mueven violentamente, provocando ondulaciones y liberando una enorme cantidad de energía. Este proceso se llama movimiento sísmico o terremoto. La intensidad o magnitud de un sismo en la escala de Richter representa la energía liberada y se mide en forma logarítmica. De 1 a 9, la ciencia que estudia los sismos es la sismología y los científicos que la practican sismólogos. La estadística sobre los sismos a través de la historia es más bien pobre. Se tiene información de desastres desde hace más de 3.000 años. Pero además de ser incompleta, los instrumentos de precisión para registrar sismos datan de principios del siglo XX y la escala de Richter fue ideada en 1935. Un terremoto de gran magnitud puede afectar más la superficie terrestre si el epifoco u origen del mismo se encuentra a menor profundidad. La destrucción de ciudades no depende únicamente de la magnitud de fenómenos, sino también de la distancia que se encuentra del mismo, de la constitución geológica del subsuelo y otros factores, entre los cuales hay que destacar las técnicas de construcción empleadas. Los intentos de predecir cuándo y dónde se producirán los terremotos han tenido cierto éxito en los últimos años. En la actualidad, China, Japón, Rusia y Estados Unidos son los países que apoyan más estas investigaciones. En 1975, sismólogos chinos predijeron el sismo de magnitud 7,3 de Haixing y lograron evacuar a 90.000 residentes solo 2 días antes de que se destruyera el 90% de los edificios de la ciudad. Una de las pistas que llevaron a esta predicción fue una serie de temblores de baja intensidad llamados sacudidas precursoras, que empezaron a notarse 5 años antes. Otras pistas potenciales son la inclinación o el pandeo de las superficies de la Tierra y los cambios en el campo magnético terrestre, en los niveles de agua de pozos e incluso en el comportamiento de los animales. También hay un nuevo método en el estudio basado en la medida del cambio de las tensiones sobre la corteza terrestre. Basándose en estos métodos, es posible pronosticar muchos terremotos, aunque estas predicciones no sean siempre acertadas. El último terremoto cerca de nuestra zona se registró a mediados de este mes, teniendo como epicentro al país lindero Chile, con una magnitud de 8,4 en la escala de Richter. Este terremoto registró pocas víctimas fatales. Este fuerte movimiento sísmico lo pudimos sentir en nuestra provincia, como un sismo que duró apenas unos minutos, pero nos asustó bastante, ya que en nuestra provincia no se han registrado grandes movimientos de las placas tectónicas a lo largo de la historia.